Olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a reflexionar en Isaías capítulo 16, que es la continuación del capítulo 15. ¿Te acuerdas que ayer nosotros mencionamos que el capítulo 15 tiene dos partes? El capítulo 1 es la primera parte, el capítulo 15 es la primera parte y el capítulo 16 la segunda. ¿Qué vamos a reflexionar hoy? Este capítulo tiene una profecía contra Moab. Y acá tenemos varias lecciones que yo quiero hacer hincapié en este momento. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos una vez más de reflexionar en tu palabra. Ahora danos sabiduría para comprenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 16 entonces es una continuación del capítulo 15, una profecía de juicio y como mencioné ya en otros capítulos, parece que en los capítulos de juicio en la Biblia es difícil de sacar una lección espiritual. Pero cuando nosotros oramos, cuando clamamos y pedimos, Señor Dios, habla con nosotros a través de tu palabra, incluso una sola palabra una coma puede hablar a nuestro corazón, porque Dios puede y usa su palabra para transformar nuestras vidas, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es interesante que cada vez que encontramos un mensaje de juicio en la Biblia, es porque Dios está dando oportunidad para arrepentirse. Y vamos a ver esto en este capítulo. Entonces, por ejemplo, voy a recalcar algunos versículos. Vamos a ver primero el versículo 4, ¿está bien? El versículo 4 y 5 dice: Moren conmigo mis desterrados, Moab, sé para ellos un escondedero de la presencia del devastador. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador desaparecerá del país. Si dispondrá el trono en misericordia, dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Algunas palabras acá quisiera recalcar. Primero, que el devastador, el mal, el atormentador tendrá un fin. ¿Por qué? Porque dice que el trono tendrá misericordia y sentará firmemente. Es interesante porque las palabras del versículo 4 y 5 son una advertencia a Moab, pero también se aplica el mensaje, los símbolos que aparecen acá se aplican al reino del Mesías, de Cristo. El profeta parece ver el momento en que un representante de la casa de David, el Mesías, como por ejemplo aparece en Isaías capítulo 11, versículo 1, gobernará Moab. O sea, acá nosotros vemos las misericordias del Señor. La misericordia, no la crueldad, es lo que trae seguridad, paz, prosperidad a los pueblos de la tierra. Entonces, si Moab fuera misericordioso, su trono se establecería. De lo contrario, la nación sería destruida porque nosotros cosechamos lo que nosotros mismos plantamos. Y es interesante, el devastador, el atormentador, fenecerá y tendrá un fin porque el Mesías es nuestro protector, es aquel que nos libera del pecado y nos da la victoria. Para mí acá hay una lección espiritual, porque hoy el Mesías quiere entrar en nuestro corazón. Jesucristo toca la puerta de nuestro corazón muy a menudo, todos los días, todo el momento, para transformarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Solo que está en nuestras manos el elegir, tomar las decisiones, aceptarlo. Interesante que el versículo 6 dice: hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia, su altivez. Ese era el problema de Moab. Soberbia, arrogancia y altivez. Verifica si esto no es el problema que tenemos hoy también. Arrogancia, soberbia, altivez, o la palabra orgullo. Moab fue destruida por su orgullo. Pensaba que no necesitaba de Dios. Anduvo lejos del Señor, tenía sus propios dioses. Y queridos amigos, nosotros también podemos andar por este camino hoy. Cuando, por ejemplo, nosotros nos despertamos por la mañana, salimos a trabajar sin orar, sin leer la Biblia, sin pedir la dirección del Señor. No hablamos,
pero nuestras actitudes dicen y hablan, yo no necesito de ti, Señor. Yo sé cómo actuar. Yo tengo sabiduría, yo tengo experiencia. No necesito de tu ayuda. No hablamos, pero nuestras actitudes cuando salimos por la mañana sin orar, sin leer la Biblia y sin buscar la dirección del Señor, cuando hacemos elecciones, decisiones en nuestras vidas sin orar, nosotros estamos cayendo en la tentación, la misma tentación y problema de Moab. Soberbia, arrogancia, altivez. Toma cuidado, busca al Señor todos los días, porque solo Él puede cambiar nuestras vidas y sacarnos de estos problemas que están en el corazón, ¿verdad? La envidia, el orgullo, la vanidad están en nuestro corazón y solamente Dios entrando en nuestra vida puede cambiar nuestros corazones de piedra. Bueno, después nosotros tenemos acá también el versículo 10 que yo quisiera mencionar, y 6 y 10, ¿no? 6 ya mencioné, el versículo 6 menciona el tema del orgullo, ¿no? Y la arrogancia, que fueron las debilidades de Moab. Y bueno, y el versículo 10 dice que sería quitado el gozo y la alegría. Lejos del Señor no hay gozo, no hay alegría, ¿verdad? Y ahora te quiero a leer contigo el versículo 12, 13 y 14. Ven conmigo, el versículo 12 dice, cuando aparezca Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, nada le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, durante 3 años, el tiempo de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud. Primero, versículo 12, ese santuario que has mencionado acá, son los lugares altos. Acá se refiere a las oraciones dirigidas a los dioses paganos, ¿verdad? Y dice, no tiene valor. Después el versículo 13, que es el versículo que he leído a continuación, dice, la palabra que pronunció Jehová. Es decir, la palabra de Dios es soberana, ¿verdad? Lo que Él habla ocurre. La Biblia es soberana sobre nuestras vidas. Y después dice el versículo 14, Jehová ha hablado dentro de 3 años, como los años de un jornalero, y será batida la gloria de Moab. La expresión dentro de 3 años era el tiempo límite de oportunidad para el pueblo de Moab. Y la expresión jornalero es que un jornalero trabajaba mientras duraba su contrato. Entonces, lo que Dios está hablando acá es que así como el tiempo de un contrato de un jornalero, que era exacto, así también la palabra de Dios sería exacta. Se fijó, digamos, un tiempo para este juicio. Un tiempo que no se podría posponer. Así que, querido amigo, algunas cosas quisiera hacer hincapié y ahí terminamos la reflexión de hoy. Primero, cuando Dios dice, dentro de 3 años ustedes serán destruidos, no es que Dios quiere destruir. Dios está dando tiempo para arrepentirse y cambiar de vida. Acuérdate con lo que ocurrió con Jonás en Nínive. En 40 días y la ciudad será destruida. El pueblo se arrepintió de sus pecados y hubo misericordia, hubo perdón, hubo transformación de vida. Y acá es lo mismo, cuando Dios envía profetas para anunciar una destrucción es porque está dando oportunidad para arrepentimiento. Dios nos llama hoy para arrepentirnos. Dios nos llama hoy para entregar nuestras vidas en la mano de este Dios que cambia. Moab fue llamada, pero nosotros también somos llamados. Dios nos llama para arrepentirnos, para cambiar de vida, cambiar el rumbo de nuestras vidas. El tiempo de Dios era exacto. Y Dios ha dado muchísimo tiempo para aquel pueblo que ya era un pueblo soberbo, era un pueblo que andaba lejos del Señor, pero aún así la misericordia del Señor se renovaba. Y querido amigo, yo quisiera recalcar esto en este momento, porque la gloria, la misericordia del Señor se renueva todos los días. ¿Te acuerdas lo que dice el libro de Miqueas capítulo 7 y el versículo 18 y 19? Dice que Dios hay como tú que perdona la maldad, da tiempo como para Moab 3 años. Él olvida el pecado del remanente, Él no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Deus nos está llamando hoy para perdonarnos, no importa lo que has hecho, no importa tu vida. Si tú entregas tu vida en las manos del Señor, aunque sea orgulloso, altivo, si tú te arrepientes, Dios transformará tu vida. El problema del orgullo es que nosotros creemos que no necesitamos de Dios, pero necesitamos de Él para transformar nuestras vidas. Así que yo quisiera orar por ti en este momento, porque Él y solo Él nos puede cambiar, te puede transformar y te puede guiar. Vamos a orar por esto. Querido Padre bondadoso Dios, gracias por la oportunidad en este momento de orar, de buscarte, de alabar tu nombre. Yo pido en este momento una bendición especial de tu Santo Espíritu para que seamos guiados y dirigidos por ti todos los momentos y no seamos orgullosos, pero sí que podamos entregar nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga. Mañana nos vemos acá para el capítulo 17 de Isaías y ser reavivados por su palabra. Chao, chao.